Imaginen por un momento que han trabajado toda su vida por un sueño, que han puesto cada centavo, cada esfuerzo, cada noche sin dormir para construir algo que amaban, algo que pensaban duraría para siempre. Ese era el sueño de Carlos, un hombre que, como muchos de nosotros, solo quería dar lo mejor a su familia, a su comunidad. Su restaurante era su orgullo, su legado. Pero un día, todo cambió. Cuando la pandemia golpeó, el restaurante que solía estar lleno de risas y gente se quedó vacío. Las deudas empezaron a acumularse. Las noches se llenaron de ansiedad y miedo al futuro. Pero justo cuando todo parecía perdido, Carlos recordó algo que su abuela le decía: Dios no nos dio un espíritu de miedo. Con una oración y una profunda fe, se levantó y decidió enfrentar el futuro con valor. Poco a poco, algo increíble comenzó a suceder. Esta no es solo la historia de un restaurante. Es la historia de un hombre que encontró la fuerza para superar el miedo, que se aferró a su fe en los momentos más oscuros, y que descubrió que los sueños a veces se construyen no solo con trabajo duro, sino con la valentía de no rendirse. Así que acompáñenme en esta historia de fe, coraje y esperanza. La historia de cómo, en los momentos de mayor incertidumbre, a veces encontramos nuestra verdadera fortaleza. Carlos creció en una familia que valoraba el trabajo duro por encima de todo. Su padre había pasado su vida trabajando en una fábrica, haciendo turnos largos y volviendo a casa exhausto. Pero siempre le decía a Carlos: si trabajas lo suficiente, puedes construir algo mejor. Así que Carlos puso su mirada en el negocio de los restaurantes. Quería crear un lugar donde la gente pudiera reunirse, comer buena comida y sentirse como en casa. Invirtió todos sus ahorros, todas sus esperanzas, en su sueño. El primer año fue desafiante, pero lleno de alegría. Veía a las personas volver, traer amigos, elogiar la comida y compartir sus vidas. Por primera vez en su vida, Carlos sintió que estaba logrando algo más que simplemente llegar a fin de mes. Pero cuando llegó la pandemia, todo cambió de la noche a la mañana. La ciudad impuso restricciones, y el flujo de clientes disminuyó hasta casi desaparecer. Las cuentas seguían llegando, pero sus ingresos se redujeron a la mitad y luego a una cuarta parte. Solicitó préstamos, redujo horas y probó todo lo que pudo para mantener las luces encendidas. Sentado solo en su restaurante, rodeado de mesas vacías, sintió que estaba viendo morir su sueño. Sus preocupaciones no solo giraban en torno al restaurante. Carlos tenía una familia que dependía de él. Su esposa, Sofía, había dejado su trabajo cuando nació su hija, confiando en que el negocio de Carlos los mantendría estables. Cada vez que miraba a su pequeña, jugando con sus juguetes, completamente ajena a los problemas en los que estaban, una ola de culpa lo invadía. ¿Qué clase de padre soy si ni siquiera puedo proveer para ellos?, pensaba una y otra vez. Noche tras noche, se quedaba despierto, atormentado por visiones de embargos, desalojos y la posibilidad de ver a su familia en la calle. El miedo lo agarraba, constriñendo su pecho y dejándolo sin aliento. Apenas podía comer. Sus manos temblaban cada vez que abría el correo, temiendo otra factura, otro aviso de pagos atrasados. Su mente se convirtió en un bucle constante de los peores escenarios posibles. En sus momentos más oscuros, sentía que estaba fallando a todos los que amaba. Una noche, después de otro día de casi nada de negocio, Carlos se encontró en una espiral de desesperación. Fue al restaurante aunque estaba cerrado, sin querer que su familia lo viera derrumbarse. Se sentó en el comedor vacío, con la cabeza entre las manos, luchando por contener las lágrimas, su corazón acelerado por la ansiedad. Fue entonces cuando recordó algo que su abuela solía decirle cuando era niño. Cada vez que tenía miedo, ella le decía: Carlos, Dios no nos dio un espíritu de miedo. Las palabras resonaron en su mente, casi como un susurro del pasado. En ese restaurante vacío y silencioso, Carlos rezó como no lo había hecho en años. Le contó a Dios todo: el miedo, la vergüenza, la desesperanza. Pidió fuerzas para soportar, para enfrentar el futuro, fuera lo que fuera.
No sé cómo seguir adelante, Señor, pero confío en ti. Por favor, muéstrame un camino. Los días que siguieron no fueron mágicamente más fáciles. Las cuentas no se detuvieron y los clientes no volvieron en masa. Pero Carlos sintió un cambio en su interior. El miedo seguía ahí, pero ya no lo controlaba. Empezó a ver posibilidades que no había considerado antes. Se asoció con organizaciones benéficas locales, entregando comidas a trabajadores esenciales y personas necesitadas. Trabajó con negocios vecinos, creando paquetes para llevar y ofreciendo descuentos para apoyar a la comunidad. Poco a poco, el rumor se fue esparciendo. La gente venía no solo porque tenía hambre, sino porque querían apoyar a Carlos, mantener vivo su sueño. Con el tiempo, Carlos logró mantener el restaurante a flote, incluso mientras se adaptaba a la nueva realidad. Aprendió que su fortaleza no residía en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas, en confiar en algo más grande que él mismo. Ya no era la misma persona que había sido antes de la crisis. Era más fuerte, más resistente, y su fe era más profunda. El restaurante de Carlos pudo haber pasado por dificultades, pero se convirtió en algo más, un lugar de esperanza, un testimonio de resistencia. Y cada vez que miraba a su hija, sabía que le estaba dejando un legado mucho más valioso que la estabilidad financiera. Le estaba mostrando el poder de la fe, el coraje de seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. En su corazón, susurraba: «Gracias, Dios, por recordarme que nunca estuve solo». Si esta historia te inspiró, si crees que alguien más necesita escucharla, no olvides darle me gusta y compartirla con tus amigos y familiares. Cada vez que compartes, ayudas a que más personas encuentren el coraje para enfrentar sus propios desafíos. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias de fe, esperanza y resiliencia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia, aquí, en Inspiraciones Bíblicas.